Fuera de galletas. Ah, la muchacha dejó ahí su ¿Cómo? celular. ¿De quién es? No me acuerdo cómo se llama. ¿Abraham o No, no, no. La muchacha. Maritza? Maritza. Ah, ahorita bien, porque aquí se siente ella. Ah, ok. Pero sí, dejarlo así es mucha confianza. Bueno, bueno. Por eso es difícil ese tipo de cosas. Pero entonces va a servir para calibrar lo que tendrían que haber visto los supermasivos o los de Maxwell. Entonces ahora sí, ¿qué precisión requieren para poder detectar? Bueno, lo primero que van a hacer es poner varios detectores para poder tener direccionalidad. Y va a ser muy emocionante lo de Lisa, ¿no? Que ya la deben estar trabajando en septiembre y va a ser muy impresionante cuando puedan mandar el completo. Esa es la idea. De hecho, habría todo un fondo de ondas gravitacionales, como el de separación nuclear en microondas. Habría unos gigantes y tiene mucha información fósil, también de entorno atmosférico. Esas serían como eventos individuales y cercanos, pero todos los que han pasado antes se verían Tienes poco tiempo, ¿verdad? Acabas de llegar. Sí, 15 días. 15 días. ¿Y cuáles van a ser tus responsabilidades? Es la intención de la presentación, dar un contexto de Okay. básicamente mi especialidad es supercómputo. Estuve trabajando en DGESCA en el área de optimización, que básicamente es la eh, revisión de código fuente de los usuarios para adecuarlo al uso de la supercomputadora de la UNAM, que está allá en la Dirección General de Cómputo. Ah, ok. Entonces, ¿Y nosotros podemos acceder a la supercomputadora? sí, básicamente se necesita que exista un investigador que tenga un proyecto, lo tiene que mandar su solicitud a la dirección y evalúan la viabilidad. Si consideran que cumple con los requisitos para hacer uso, entonces comienza la asignación de una cuenta. Okay. El investigador responsable puede adicionalmente solicitar cuentas adicionales para sus grupos de trabajo para que entre todos puedan empezar a trabajar en algo concreto. Y entonces imagino que ustedes van a... Porque si tengo, por ejemplo, yo que sé, 800.000 datos que tengo que procesar, eso no sé si entraría... Depende de cómo se procesan, pero 800.000 datos se me hacen bastantes. Habría que pensarlo en términos de espacio. Sí, lo que pasa es que aquí tenemos a Tocatl, pero vaya, no sé si es Chiquita. suficiente. Sí. Ah, ok, ok. Entonces, la intención del grupo, del CADAC, Cada... ¿Qué es, es cada? Porque yo tampoco tengo mucho tiempo aquí, entonces. es nuevo también. Es el Comité Académico para el Desarrollo de, ¿Y eso es del instituto sí, o de dónde? del instituto. Este ya es local. Entonces, ellos fueron los que me contrataron a mí Ah, para ok. apoyar a ustedes de Astrofici- del Instituto de Astronomía, precisamente en el uso de supercómputo. Y la intención de la plática es pues, contextualizar lo del supercómputo y cómo puedo apoyarlos y ayudarles para. Ok, no te preocupes, pero Es que todavía te lo mando más bien antes de venir y luego la ya... verdad es que yo tampoco había caído en cuenta, pero dije, wow, yo creo que es importante que se anuncie. No, sí, Ni está bien. recordaba si los anunciaste, pero como vi, ya te mandé el mensaje, pero ya casi lo enviamos al Sí, mismo tiempo, pero está bien. no, y vi tu primero y dije, ay, lo mandé rápido después de que... No, sí, son bastantes. Y son solamente son rastrozables, ¿verdad? El modelo, por ejemplo, hay dos, en la mayoría de Estados Unidos hay dos. Porque es que también cuando estoy de viaje, por ejemplo, vaya, que mi papel ahora tiene que hacerlo, pero si tienes dos fáciles, mucho más Eso sí es. liviano
No, me falta todavía. ¿A qué hora los vas a engañar? Digo, perdón, vas a dar el azúcar. Yo esperaría que ya. No estoy esperando que así llegue más audiencia. Fabio, ¿cómo estás? Hola. Ay, cabrón, si deja el supercómputo. No es mía. Entonces tú estás en este grupo de aprovechamiento. Sí, es una comisión que hace varias funciones, entre ellas coordinar el uso del clúster, pero también propuestas para mejorar esto y algo que sea para utilizar a los usuarios y los proyectos de desarrollo. ¿Qué tal? Únicamente tienen, supongo, 10 minutos después o Vaya, empiezas a la hora. yo casi empiezo siempre a la hora, pero quiero que se acostumbren a que estén puntuales. Y hasta ahora creo que más o menos, o sea, a la hora ya tenemos más o menos una hora. Empecemos entonces. Buenas tardes. En esta ocasión, bueno, yo voy a presentar a ingeniero Julio Clemente. Él ha sido recientemente contratado en nuestro instituto, ¿no?, para apoyar a los usuarios de supercómputo, apoyar el soporte de la infraestructura que tenemos y apoyar también el desarrollo, ¿no?, de aplicaciones que se estén haciendo en proyectos de supercómputo en el instituto. Se lo robamos, básicamente, lo convencimos que dejara DGTIC. Él hacía ese tipo de labor en supercómputo, en DGTIC. Entonces tiene mucha experiencia, ¿no?, ya orientando a investigadores dentro de la UNAM para desarrollar proyectos de supercómputo. Entonces, en esta ocasión nos va a dar un panorama general de qué es el supercómputo y al final quisiéramos unos minutos para discutir con los usuarios interesados un esquema, ¿no?, para ya sea definir algunos talleres o un seminario periódico para poder discutir temas de interés para los miembros de la comunidad que se interesan en este tipo de actividades. Bueno, adelante, por favor, Julio. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre, como ya lo mencionó el doctor, soy Julio César Clemente González y ahí está mi correo asociado al Instituto de Astronomía para que me puedan contactar, mandar dudas o cuestionamientos que requieran experiencias sobre supercómputo. La presentación es introductoria y básicamente consta de 4 partes. Una introducción, donde doy un contexto general de cómo está el supercómputo. Una explicación más concreta de qué son las supercomputadoras. Y dado que el supercómputo se hace sobre supercomputadoras, estas necesitan programarse. Entonces, un panorama de cómo se hace más o menos un programa paralelo. Y finalmente, lo importante de todo esto es cómo sé que mi programa paralelo es suficientemente bueno. Entonces también doy una introducción, algo somero de cómo se hacen las métricas para determinar cuán bueno es un programa paralelo. Entonces, en el resumen, gracias. Básicamente es lo que acabo de decir. Bueno, supercómputo. En una forma coloquial, es el uso de supercomputadoras para atacar problemas que no se pueden resolver con una computadora. Entonces, básicamente, el supercómputo consiste en usar maquinotas. Y también, cuando se usa para triturar datos, también se le conoce como cómputo de alto desempeño, o en inglés, High Performance Computing. Grosso modo, una supercomputadora no es más que una máquina muy grande que tiene grandes recursos de cálculo, básicamente de cientos, miles de procesadores. Una gran cantidad de memoria RAM, tanto como terabytes. Mucho espacio de almacenamiento, desde terabytes hasta petabytes, y una conexión entre nodos muy grande, hasta 40 gigabits por segundo. Entonces, la idea es precisamente que tenemos grandes recursos para tratar de
resolver problemas muy grandes. Entonces, por ejemplo, aquí están las 5 computadoras más grandes del mundo. Se le conoce, esta lista aparece en el top 500, que es la lista de las 500 supercomputadoras más grandes del mundo. Se hace un benchmark, se corre un benchmark, LIMPAC, y con base en eso se rankea. Y lo que podemos ver aquí son las 5 más grandes de la última edición, que fue en noviembre del año pasado. La computadora más grande es la Tianhe, que significa Vía Láctea en chino. Está en China. Tiene 3.120.000 cores y alcanza 33 millones de operaciones de punto flotante por segundo. Entonces realmente es grande. Titan es una computadora que está en Estados Unidos y tiene 6 veces menos cores y tiene la mitad de rendimiento máximo posible. Sequoia tiene 1.572.000 cores y tiene un poder de cómputo más o menos semejante al de Titan. K-Computer es una computadora japonesa que hace como 7 ediciones, me parece, estaba en el primer lugar. Entonces, se le llama K-Computer porque la K en japonés suena igual que 10, entonces la idea era de hacer 10 petaflops. Y mira, es la 5ª computadora más grande del mundo. Aquí lo interesante es que ya se empieza a considerar un rendimiento por consumo energético. Entonces aquí estamos viendo cuántos megaflops puede calcular por watt gastado. Entonces si tienen interés de ver las demás máquinas, la pueden consultar aquí en el top 5. Y bueno, estas son las fotografías de esas maquinotas. Esta es la Tianhe, esta es una parte de ella. Este es Titan, este es el frente de la máquina. Este es Sequoia, donde se puede ver todo el cuarto que contiene la máquina. Como pueden ver, son bastantes gabinetes ahí juntos. Una parte de la parte de enfrente de la computadora acá. Y el frente de Mira. Aquí busco ilustrar lo que ha pasado en todas las ediciones del Top 500, desde que empezó en noviembre del 2003, me parece, hasta la actualidad. Entonces podemos ver cómo en una gráfica semilogarítmica se puede apreciar casi un crecimiento donde se va duplicando el poder de cómputo cada 18 meses. Aquí aparece la 500, aquí aparece graficado la 100 y aquí arriba la 1. Entonces, entre la... ¿Perdón? Es tiempo contra poder de cómputo. Flops. Entonces, lo que podemos apreciar es que, por ejemplo, entre la 100 y la 1 sí existe una diferencia significativa, pero entre la 500 y la 100 no es tan relevante. Entonces, eventualmente, por ejemplo, las supercomputadoras de la UNAM han quedado entre la 100 y la 500. Algo interesante está pasando, y eso es que en los últimos 6 ediciones, los últimos 3 años, el top 500, el top 5 ya se estancó. Habitualmente ha pasado que de repente aparece una máquina que es muy grande, por ejemplo aquí, pero las 4 restantes empiezan a avanzar. Esto me parece que es la de Earth Simulator, cuando Japón sacó la máquina para hacer la simulación del clima de la Tierra. Entonces estuvo durante 5 ediciones en una posición privilegiada, estuvo en el primer lugar. Sin embargo, las otras 4 empezaron a subir. Esta no recuerdo qué máquina es, pero también se presenta un movimiento más o menos semejante. El problema es que aquí ya no hay eso. Durante 6 ediciones, las 5 computadoras más grandes se han estancado, ya no han incrementado su poder de cómputo. Esto significa que ya tenemos un enorme problema, y ese problema es el problema energético. Computadoras muy grandes son computadoras que consumen mucha energía y ya no es tan costeable seguir agregándole cómputo bruto a una máquina. Entonces ya están buscando otras consideraciones para medir el potencial de una máquina y también para diseñar nuevas máquinas. Aparentemente el agregar más nodos y seguir creciendo ya no es una alternativa y se está viendo de que está estancado.
Adicionalmente, por ejemplo, los que se dedican a diseñar procesadores también ya tienen problemas para seguir miniaturizando. Por ejemplo, Intel tenía un esquema que le llamaban TikTok. En el TIC hacían una innovación tecnológica y en el TOC refinaban esa arquitectura para hacerla más eficiente. Actualmente lleva como 3 o 4 ciclos que debieron haber sido ya un TikTok y están atorados en el TOC. Están haciendo optimizaciones sobre su arquitectura porque el consumo energético realmente ya es un problema serio. Bueno, ¿y por qué son importantes las supercomputadoras? Porque como investigadores necesitamos experimentar y verificar. Cuando se tiene una idea de cómo resolver un problema o por qué se está dando un fenómeno en la naturaleza, necesitamos no solo comentarlo, sino también tenemos que verificar y experimentar que efectivamente esa es la forma en que el fenómeno se está comportando. Pero no siempre es posible hacer experimentos físicos que nos permitan hacer una verificación sobre nuestra hipótesis. Por ejemplo, hay cosas que son físicamente no se pueden hacer. No puedo en un laboratorio meter el material suficiente para echar a andar todo y que de repente empiece a formarse un planeta. Hay cosas que no son éticas hacer. Por ejemplo, las pruebas nucleares, no es ético estar haciendo explosiones todo el tiempo, en todos lados. O hay cosas que simplemente por el tamaño y dimensión son imposibles de abarcar en una vida humana. Por ejemplo, la génesis de un sistema solar. Entonces, cuando la complejidad del experimento es tan grande que no se puede ejecutar, entonces necesitamos otra forma de verificar, y eso lo hacemos mediante modelos computacionales, los cuales nos permiten evaluar diferentes escenarios. Estos nos permiten hacer verificaciones y estos programas nos pueden ayudar a probar hipótesis. Adicionalmente, cuando un experimento no tenemos datos contra qué contrastar hacia el futuro, porque nuestra simulación quiere prever algo que aún no sucede, entonces, ¿cómo podemos verificar que nuestro programa está bien hecho? Simulamos el pasado y comparamos nuestros resultados del pasado contra los resultados que nos está dando la máquina. Si se corresponden, quiere decir que nuestro modelo computacional es fiable y nos puede ayudar a hacer evaluaciones de otros escenarios. Entonces, este tipo de tareas nos genera este tipo de diagrama de flujo. Se estudia un fenómeno, se genera un modelo conceptual, se genera un modelo matemático que trata de modelar el modelo conceptual. Del modelo matemático, como no siempre es posible resolverlo, pues entonces necesitamos discretizarlo, generar algún tipo de representación numérica y tenemos nuestro modelo numérico. Un modelo numérico ya es más cercano a una computadora, entonces ya podemos hacer un modelo computacional, básicamente un algoritmo, el cual vamos a poder convertirlo en un programa y el programa nos va a ayudar a hacer nuestras evaluaciones. Evidentemente, estos pasos no son tan directos, siempre es necesario hacer una verificación y cuando algo no sale bien hay que regresarnos un paso atrás. Comparando los resultados numéricos obtenidos a partir de los programas contra información que ya teníamos, entonces ya podemos saber qué tan bien está hecho o no nuestro programa. Sin embargo, siempre es necesario tomar en cuenta ciertas consideraciones. Una de ellas es que en cada abstracción pues, se pierde algo de precisión, lo cual es importante tener en cuenta. Y bueno, siendo redundante, cada paso necesita ser validado y corregido cuando sea necesario. Y bueno, algunos ejemplos de modelos computacionales. ¿Por qué? Pues ya sabemos hacer programas, ya tenemos idea de cómo lo vamos a resolver, entonces pues empezamos a trabajar. Pero bueno, tenemos un pequeño problema, hay cosas que son inmensamente grandes. Por ejemplo, una dinámica molecular de una proteína, un programa secuencial tarda tiempo de ejecución por cada nanosegundo. Para hacer la simulación de un nanosegundo, alrededor de 154.83 horas, nada más un nanosegundo. Eso en una máquina que nos da un rendimiento de 790 megaflops por segundo. Si queremos simular un microsegundo, pues vamos a tardar simplemente 17.6 años. Entonces es un tiempo demasiado grande para estar esperando. Otro ejemplo es, por ejemplo, la propagación de ondas sísmicas. Mario Chávez, un doctor que estuvo trabajando en el Instituto de Ingeniería, hizo un modelo que permite simular cómo se comportan las ondas sísmicas y empezó con 16 procesadores. El cubo tenía una resolución, tenía una grid de 1000 por 1200 por 248, con una resolución de 1 kilómetro. Con 1024 procesadores puede aumentar la resolución de su problema con una resolución de 125 metros.
Por ejemplo, un genoma humano necesitamos 188.000 horas CPU para poder hacer la secuenciación. Eso es algo así como 28 días en 128 procesadores. Si queremos procesar 1000 genomas, necesitamos 88 millones, lo cual nos da como un año de cómputo en 10.000 procesadores. Pero bueno, ustedes son astrofísicos y lo que les interesa es la astrofísica. Entonces aquí hay algunos ejemplos de problemas que son grandes y que requieren supercómputo. Por ejemplo, Enrique Vázquez estuvo trabajando con Molecular Clouds y en el año 2000 tenía un cubo de 256 por 256 por 256. Para el año 2008 ya usaba un cubo de 1024 por 1024 por 1024. Bueno, estas son imágenes de los resultados de sus simulaciones. Otro ejemplo clásico de uso de supercómputo o de cómputo intensivo es la simulación del milenio. Ha habido varias ediciones, en particular aquí se muestran los datos del 2005. Entonces usaron 512 procesadores, aproximadamente 1 terabyte de memoria RAM, fueron como 350.000 horas de simulación. Y bueno, aquí están las dimensiones de cuál es el cubo que contenía la simulación. Esta es una imagen del video donde se puede hacer la navegación del resultado. Y otro ejemplo es la formación de galaxias tipo Vía Láctea. Entonces, por los ejemplos anteriores es necesario usar supercomputadoras. ¿Por qué? Porque nos permiten hacer cálculos de forma más rápida o nos permiten obtener más precisión. Cuando no podemos acelerar el proceso porque la naturaleza del algoritmo hace que sea imposible aumentar su velocidad, entonces lo que hacemos es usar mallas mucho más finas que nos permiten una mayor precisión. Esto como consecuencia nos da un mayor realismo de lo que estamos simulando y además el hecho de usar supercomputadoras nos permite, como usamos menos tiempo, podemos ensayar otros escenarios, otras formas que haciéndolo en una sola computadora pudieran no ser suficiente. Ahora, el detalle importante es que las supercomputadoras son máquinas paralelas y básicamente hay de dos tipos, las de multiprocesamiento asimétrico y las computadoras construidas como clústeres. Las primeras básicamente es uso de muchos cores, las nuevas máquinas de escritorio que ya venden, ya vienen con 4, 8, 10 cores, incluso hay servidores que llegan a tener hasta 16 cores, entonces ya tenemos ese poder de cómputo en una máquina. Cuando eso no es suficiente, necesitamos máquinas más grandes, entonces necesitamos clústeres. ¿Y qué es un clúster? Pues un conjunto de máquinas conectadas entre ellas para simular que se comportan como una sola. ¿Por qué máquinas paralelas? Porque el universo es inherentemente paralelo y entonces los modelos paralelos se ajustan mejor. Un ejemplo son los procesos físicos y bueno, aquí hay una reacción en cadena. Y los procesos sociales también se dan en paralelo, entonces parece ser una buena idea programar en paralelo. ¿Y qué es el paralelismo? Una forma de aumentar la cantidad de instrucciones a ejecutar utilizando múltiples procesadores y unidades de memoria conectadas entre ellos de alguna manera, porque no solo necesitamos que trabajen simultáneamente, sino que se comuniquen de alguna manera. Y necesitamos que estén conectados para que puedan comunicarse entre ellos. Entonces, el cómputo paralelo permite hacer múltiples cosas al mismo tiempo, haciendo más trabajo en el mismo lapso de tiempo, mediante múltiples unidades de procesamiento o operando concurrentemente. Cada uno de estos procesos puede hacer diferentes tareas o pueden diferentes procesadores hacer la misma tarea sobre diferentes tipos de datos. Entonces, para entender mejor cómo se divide el cómputo en general, existe una taxonomía que se llama la taxonomía de Flynn y lo que permite es clasificar las computadoras de acuerdo a cómo es el flujo de información, cómo son las instrucciones y cómo son los datos. Entonces, el esquema más simple se llama Simple Instruction, Simple Data, y es el de las máquinas tradicionales, de las PCs de escritorio, antes de que hubiera el multicore. Entonces, básicamente lo que hace es que una sola instrucción se ejecuta sobre un único dato. Una vez que termina el procedimiento, repite la acción. Multiple Instruction, Single Data significa que voy a hacer diferentes operaciones sobre el mismo conjunto, sobre el mismo dato. Entonces, en este dato hago algo, en este otro dato hago otra cosa.
El otro esquema es Single Instruction Multiple Data, que es la misma instrucción la voy a hacer sobre diferentes conjuntos de datos. Entonces, por ejemplo, podríamos aquí tener un montón de imágenes. A todas esas imágenes estoy haciendo procesamiento digital y como el procedimiento es el mismo, lo puedo mandar a hacer en varias máquinas a la vez. Y el más completo es el Multiple Instruction, Multiple Data, que básicamente lo que dice, hago muchas instrucciones diferentes sobre muchos tipos de datos. Entonces, esto es una forma más genérica de paralelismo. Para poder trabajar en paralelo existen dos esquemas, uno que es el de memoria compartida y otro es el de memoria distribuida. Entonces, además de considerar una taxonomía de Flynn, también tenemos que pensar cómo el procesador va a accesar a los datos. Y eso depende de cómo esté la memoria. Entonces, una computadora de memoria compartida es una máquina que provee recursos para varios procesadores y tengan ellos acceso de lectura y escritura a un espacio de memoria común. Lo que hacen es que ese espacio de memoria común es el que van a modificar o alterar y es la manera en cómo se van a comunicar. El principal problema que se tiene con este tipo de esquema de memoria compartida, es que el ancho de banda hacia la memoria puede ser una limitante. Es decir, puedo tener una máquina con muchos cores, 16 cores, y tener un montón de memoria RAM, por ejemplo, 128 GB, 256 GB, pero el ancho de banda que hay entre la memoria y el procesador no es suficientemente grande, entonces eso puede no resultar un programa que sea muy rápido, a pesar de tener muchos recursos. Entonces aquí hay un diagrama de cómo sería eso. Tenemos un canal de comunicación común, tenemos cada uno de los cores, tenemos una memoria que es común a todas las unidades de procesamiento y además estas unidades de procesamiento también pueden tener acceso a los recursos de disco duro, por ejemplo. Entonces este es el esquema de una máquina multicore. Cuando eso no es suficiente, necesitamos otro tipo de memoria. Cuando necesitamos muchos más procesadores que 16 cores, por ejemplo, cientos o miles, entonces necesitamos usar un esquema de memoria distribuida. En este caso, cada unidad de procesamiento tiene sus propios recursos y lo que limita al tamaño de la máquina es la conexión entre ellos, el cual está asociado a la red. El inconveniente es que cada uno de los nodos trabaja con información local. Cuando necesita esa información comunicarse a otra unidad de cálculo, se tiene que construir un mensaje. Entonces eso lo hace todavía más lento, porque se consume tiempo para construir y para enviar, y se consume tiempo para recibir y desempaquetar. Entonces es un esquema clásico de memoria distribuida. Cada uno de estos nodos tiene sus propios recursos. Inicialmente yo tengo que repartir información en cada uno de ellos para que empiecen a trabajar, y si uno de ellos necesita información de alguno de sus vecinos, necesita mandar un mensaje, que lo hace a través de una red. En un diagrama se vería de esta forma. Ok. Un clúster actualmente ya se construye con máquinas multicore. Entonces ya necesitamos no solo considerar memoria compartida o memoria distribuida, sino que ahora ya tenemos que empezar a pensar en modelos híbridos, en donde tenemos un montón de unidades de procesamiento con sus propios recursos, a los cuales les vamos a compartir información, y a su vez ellos pueden ejecutar tareas en paralelo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un arreglo de datos en 2 dimensiones que voy a distribuir a cada uno de mis nodos, y cada uno de ellos, por ejemplo, puede trabajar con cada uno de los renglones, por ejemplo. En particular, un clúster es una máquina múltiple instruction, múltiple data, es decir, puede hacer múltiples instrucciones sobre múltiples datos. Puede trabajar en un esquema múltiple instruction, múltiple data, pero estos esquemas generalmente son complejos de programar y entonces podemos simplificarlo viéndolo como una máquina single instruction, múltiple data. Ahora, hay un detalle con los clústeres. Los clústeres son máquinas enormes, pero no existen problemas todo el tiempo que usen la computadora al 100%. No tengo un programa que de repente meto un clúster y usa toda la máquina. Y luego otro programa y usa toda la máquina. En general, los programas tienen ciertas limitantes que no los hacen aprovechar al 100% máquinas tan grandes como la que vimos, como el Tiane. Entonces, esas máquinas, a pesar de tener millones de procesadores, están despachando diferentes
aplicaciones de diferentes usuarios a la vez. Debido a su naturaleza de construcción, no tiene una alta cohesión. Entonces necesitamos un gestor de trabajos que se haga cargo de atender las peticiones de los usuarios y recabar los recursos suficientes para satisfacerlo. Entonces, como usuarios de repente pasa eso, que uno manda una tarea y ve que pasa el tiempo y no termina de entrar en ejecución. Bueno, es porque existe un gestor que es el que está administrando cómo se están usando los recursos de manera de garantizar que la ocupación de la máquina esté por arriba del 80%. Y se van distribuyendo a los usuarios conforme estos se van desocupando. Bueno, ya vimos más o menos qué es una supercomputadora, ya vimos cuáles son los problemas que nos interesa resolver, y ahora, ¿cómo le hacemos? Bueno, como es una máquina paralela, necesitamos programar en paralelo. Entonces, si tenemos una máquina de memoria compartida, podemos utilizar OpenMP como una herramienta para hacer programas paralelos que utilicen varios cores a la vez. De esa manera nuestra computadora puede utilizar 4 u 8 cores. Cuando eso no es suficiente, necesitamos usar máquinas como clusters, entonces necesitamos utilizar un esquema de memoria distribuida y generalmente esto lo que hace es el paso de mensajes. Necesitamos una biblioteca que nos ayude a aprovechar esa máquina y MPI es generalmente la herramienta que se utiliza, es una biblioteca que permite construir los paquetitos que vamos a mandar y recibir entre diferentes nodos. Pero la tecnología sigue avanzando y los clústeres ya no son únicamente la tendencia. Existen otras alternativas que se están desarrollando buscando seguir aumentando el poder de cómputo. Entonces, actualmente existen unas tarjetas que les llaman de coprocesamiento y básicamente la más representativa son las tarjetas de NVIDIA, que se llaman Teslas, que son tarjetas que se pueden meter dentro de una computadora y que nos da un gran poder de cómputo. Para poder utilizarlas necesitamos utilizar un nuevo lenguaje de programación que es CUDA, que es una variante de C y que es la que nos permite hacer la construcción de programas que corren en estas tarjetitas. Como CUDA es complicado de utilizar, existen algunas herramientas que permiten hacer uso de otro lugar. Por ejemplo, Python tiene bibliotecas que permiten hacer uso de CUDA de una manera más fácil. No son los únicos que están desarrollando esta tecnología, también Intel está desarrollando sus propias tarjetas de coprocesamiento y se llaman Xeon-Phi. Estas tienen las características de que se pueden ver como máquinas Intel x86, así que podemos seguir haciendo programas en C, C++ o Fortran y ahí mandar nuestro programita aumentando, por ejemplo, 48 cores en lugar de tener 16 en una tarjetita pequeña. Si yo puedo tener 2 o más tarjetas, bueno, tengo más procesador. Ahora, hay algo importante que mencionar. El supercómputo es el uso de grandes supercomputadoras, pero no siempre todo el cómputo que se hace en una supercomputadora es cómputo científico. Por ejemplo, Google, sus servidores de búsquedas hacen uso de supercomputadoras. Tienen centros de datos enormes donde hacen todo el procesamiento de búsquedas, de resolver las búsquedas que solicitan los usuarios, pero no, esencialmente no es supercómputo. Por otro lado, el cómputo científico pues, es el hecho de utilizar una computadora para resolver o apoyar a un investigador en hacer ciencia. Así que yo puedo hacer cómputo científico sin hacer uso de supercomputadoras. Pero cuando los problemas son muy grandes, entonces necesito usar la computadora. Y como consecuencia de ello ya aparecieron unas nuevas áreas que se les llaman ciencias computacionales, que es básicamente utilizar la computadora como la herramienta fundamental para hacer investigación. Por ejemplo, astrofísica computacional, biología computacional, física computacional, química computacional y otras tantas ciencias. ¿El supercómputo es las supercomputadoras es la única forma de hacer supercómputo? No. También existen otras alternativas. Una de ellas es el cómputo grid, que la idea básica es que existen varias máquinas distribuidas en un lugar de trabajo con un uso relativamente bajo, digamos por ejemplo 30%. Entonces, ¿cuál es el sentido de tener máquinas prendidas que no estamos utilizando al 100%? Esto es lo que trata de resolver el cómputo grid, aprovechar los recursos donados por una comunidad para que en conjunto se puedan ver como una máquina que está resolviendo problemas. Como es una idea un poco más dispersa, entonces es un poquito más complicado trabajar con ella, pero sin embargo hay diferentes desarrollos que están buscando aprovechar este tipo de alternativas
que son menos costosas que comprar una supercomputadora. Algo importante es que los recursos pueden ser heterogéneos y se encuentran conectados mediante redes de área extensa. El inconveniente, como se basan en el uso de red LAN, pues es más lenta su comunicación, así que el tiempo que lleva a resolver una tarea es un poco más largo. Bueno, ya sabemos cuáles son las supercomputadoras, ya sabemos cuáles son los esquemas que existen, ya tenemos una idea de cómo puedo programar cada uno de ellos y ahora, ¿cómo hago mi programa paralelo? Bueno, pues un programa paralelo no es tan trivial como un secuencial y adicionalmente no necesariamente puedo empezar a partir de un problema secuencial a hacer un programa paralelo. Un programa secuencial no necesariamente es fácil de paralelizar y menos si el programa secuencial ya está optimizado. Adicionalmente se pueden tener efectos colaterales no deseados en un programa paralelo. Entonces, si yo tomo un programa secuencial, lo hago paralelo, puede ser que esté tomando consideraciones que parecen obvias, pero que no lo son tanto en un programa paralelo, y los resultados no sean iguales a un programa secuencial. Así que lo ideal es mejor empezamos con nuestro programa secuencial para empezar a tener una idea de cómo abordar el problema paralelo. Eso nos permite hacer una verificación. Nuestro programa secuencial permite ver si nuestro histórico se corresponde contra nuestra simulación y por lo tanto saber que nuestro algoritmo está bien hecho. O también mediante el análisis de resultados obtenidos. A veces es posible que no tengamos histórico y tampoco sepamos resultados futuros, pero sabemos más o menos cómo deben comportarse los resultados que salen. Entonces, esos son los que estudiamos para ver si nuestros resultados son consistentes con nuestra teoría. En este momento, si nuestras comparaciones fallan, puede que el error esté o en el algoritmo o en el programa. Entonces, primero hay que depurar el programa para ver que el programa esté bien hecho y esos errores que están apareciendo no sean culpa del programa. Si aún así sigue habiendo problemas y el programa ya es correcto, entonces ahora el problema es el algoritmo. Entonces hay que regresarnos y volverlo a realizar. Algunos problemas son caóticos y es difícil determinar que los datos son correctos, pero un análisis de lo que está pasando nos puede decir si están bien o mal. Una vez que ya tenemos nuestro programa secuencial, es bueno tener una versión óptima del programa para hacer comparaciones simétricas a futuro. Una vez que ya tenemos nuestro programa secuencial, ya sabemos que funciona y que está validado, entonces ya podemos empezar a programar en paralelo. Pero en lugar de comenzar desde nuestro programa secuencial, vamos a empezar desde nuestro algoritmo. También este programa es necesario validarlo. Ya tenemos nuestro programa secuencial, ya sabemos que es bueno, ya sabemos que genera resultados buenos. Entonces ahora lo que necesitamos simplemente es comparar los resultados de nuestro programa secuencial con nuestro programa paralelo. Si falla, aquí ya tenemos la certeza de que el algoritmo ya no es. Ahora lo que hay que arreglar es el programa paralelo. El problema es que hay que depurar en paralelo. Y una vez que ya sabemos que nuestro programa paralelo funciona y funciona bien, ya nos podemos preocupar de optimizarlo. ¿Cómo optimizamos un programa paralelo? Necesitamos perfilarlo. Eso quiere decir que necesitamos tomar tiempos de ejecución, necesitamos medir cómo se está comportando para saber dónde está consumiendo tiempo y una vez que sepamos dónde está consumiendo, ver si es posible reducir ese tiempo o es inherente a la naturaleza de nuestro algoritmo. A veces nos damos cuenta de que un programa consume mucho tiempo en un área determinada, pero simplemente el algoritmo ya es lo más eficiente posible en esa sección y no es posible optimizar y entonces a veces nos tenemos que quedar con ese pobre rendimiento. Cuando es posible hacer las optimizaciones, se aplican. Algo importante a tomar en cuenta es el tiempo ganado al optimizar contra el tiempo que voy a invertir en optimizar. Por ejemplo, puede ser que me lleve un mes obtener solo un 5% de ventaja en mi algoritmo. ¿Vale la pena invertir un mes en ganar 5%? Pues quién sabe. Puede ser que sí, puede ser que no. A veces sí, a veces no. Bueno, insisto, no conviene empezar con el programa secuencial, sino con el algoritmo. A veces el algoritmo secuencial ya está optimizado y genera una fuerte dependencia de datos, lo cual complica significativamente la paralelización, por eso no es conveniente comenzar con el programa paralelo.
A veces un programa paralelo comienza de un algoritmo no optimizado, con un menor rendimiento, pero una vez que ya está paralizado, la ganancia puede ser muy significativa y entonces valer la pena. Ya tenemos nuestro programa paralelo, ya optimizamos nuestro programa paralelo y ahora la pregunta es, ¿qué tan rápido es nuestro programa? Para poder determinar qué tan bien hecho está, necesitamos tomar otras métricas. Y esas básicamente son estas 4. Speed up o aceleración, eficiencia, fracción secuencial y escalamiento. El speed up lo único que nos dice es la relación que hay entre el tiempo que tarda mi programa ejecutando secuencialmente, entre el tiempo que tarda mi programa ejecutando en paralelo. Por ejemplo, si yo tengo un programa que tarda 10 unidades de tiempo en ejecutarlo en secuencial y 2 unidades de tiempo en tiempo paralelo, significa que tengo una aceleración de 5. Estoy acelerando 5 veces mi programa. Idealmente, si un programa pudiera hacerse totalmente paralelo, sería la aceleración proporcional al número de procesadores que estamos utilizando. Si yo utilizo 5, entonces dividiría por 5 mi tiempo secuencial. Eso es idealmente. La eficiencia lo que nos dice es que también estoy utilizando mis recursos. Y eso es la relación del número el speed up entre el número de procesadores que estoy utilizando. A veces puedo tener un speed up que pudiera parecer significativo, digamos, por ejemplo, 100 unidades. Quiere decir que estoy acelerando 100, pero estoy usando 1024 procesadores, por ejemplo. Eso quiere decir que tengo un rendimiento, una eficiencia solo del 10%. Quiere decir que estoy desperdiciando recursos y que estoy haciendo uso de mucho cómputo para obtener un bajo rendimiento. Lo deseable, y eso es siendo optimista, un 70%. Y de ahí empezar a subir. Si es por debajo del 70%, no vale la pena ejecutar nuestro programa paralelo con ese número de procesadores. Habría que disminuir el número de procesadores. El escalamiento lo que nos dice es qué tanto podemos seguir aumentando el número de procesadores a utilizar. Digamos que nuestro programa en paralelo lo corremos en 10 procesadores y funciona bien. Luego tenemos más recursos y lo podemos mover a una máquina más grande y podemos usar 20, lo movemos y funciona bien. Si eso lo podemos seguir subiendo a máquinas más grandes, entonces quiere decir que nuestro programa escala muy bien. Y eso significa que se incrementaría el speed up de manera indefinida en proporción al número de procesadores involucrados. Más procesadores, más rápido. Pero lamentablemente el mundo no se porta como nosotros queremos. Y entonces, como mencionaba, el tiempo paralelo en realidad depende de una fracción secuencial y una fracción paralela. Quiere decir que no importa, sí tenemos programas 100% secuenciales, pero no tenemos programas 100% paralelos. Todo programa paralelo tiene una pequeña fracción que no vamos a poder paralelizar. Y esa fracción se le llama fracción secuencial. Luego entonces, nuestro escalamiento depende precisamente de esta fracción secuencial. Y lo que sucede en esta segunda aproximación es que conforme nuestro número de procesadores vaya a infinito, podemos ver que esto tenderá a 0, así que nuestro escalamiento dependerá de la fracción secuencial. La fórmula anterior también nos dice que esta fracción debería ser constante todo el tiempo. Entonces, con algunos despejes y algunos trucos podemos utilizar una forma de determinar de forma indirecta la fracción secuencial y eso nos ayuda. Como nosotros esperamos que la fracción secuencial sea constante, cuando no lo es, nos está dando un diagnóstico. Y ese diagnóstico quiere decir que puede que haya un mal balanceo de carga o problemas de comunicación. Entonces, esto nos permite saber si nuestro programa, el trabajo no se está distribuyendo adecuadamente. Lo ideal cuando hacemos programas en paralelo es que queremos que todos estén trabajando todo el tiempo. Pero si no está bien acomodada la información, puede ser que algunos estén trabajando más que otros y algunos estén ociosos. Cuando eso pasa, se dice que hay un mal balanceo de carga. Como no lo podemos saber directamente porque no le podemos preguntar al procesador cómo estás, entonces lo que podemos es hacer métricas para determinar cómo está eso a partir de la fracción secuencial. Y bueno, aquí con datos sintéticos podemos hacer una apreciación de lo siguiente. Una fracción secuencial del 25%, es decir, una cuarta parte de mi programa, no lo puedo hacer paralelo, que me da un escalamiento de 4 procesadores. Es decir,
que converge a 4. Si yo quiero usar más procesadores 5, 6 o 7, ya no va a pasar de aquí. Si mi programa paralelo tiene una fracción secuencial del 10%, lo más que puedo usar son 10 procesadores. Así que como ven, para que pueda utilizar cientos o miles, necesito que mi fracción secuencial sea muy, muy, muy pequeña. Y aquí tenemos unas gráficas sintéticas de lo que estoy comentando. Entonces aquí tenemos uso de hasta 1024 procesadores y cómo se va comportando. Como pueden ver en 200, bueno, está exagerado, en 200 ya es asintótico. Con un 10%, bueno, ya subimos 6 unidades. Y con 1%, pues ya parece que es rentable utilizar 1000 procesadores o 400 procesadores. Por ejemplo, aquí tenemos una ganancia de 80 con un 1%. Entonces necesitamos preocuparnos por programas que tengan el 1% de su fracción secuencial. Y recapitulando. Es conveniente hacer uso de supercomputadoras. Estas computadoras, como son paralelas, no es trivial programarlas. Y una vez que ya tenemos nuestros programas, necesitamos caracterizarlos para saber qué tan bien hechos están. Es importante entender el comportamiento de nuestros programas paralelos con base en su caracterización para ver qué partes son las que se pueden optimizar. Y precisamente como son recursos caros, necesitamos usarlos de la forma más eficiente posible y por eso es necesario optimizar. Y bueno, eso es todo. Gracias por la presentación, interesante. Una pregunta justamente con esto al final, como administradores, ¿cómo pueden ustedes evaluar, por ejemplo, los que mandan códigos a Meetsly, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo evalúan entonces esa fracción secuencial? ¿Qué manera hay para, sin que el usuario lo diga, sino ustedes como administradores? Bueno, la ventaja de un administrador es que él sí puede preguntarle a la máquina, oye, ¿cómo estás? Y de repente le preguntan al gestor de trabajos, oye, ¿cómo están comportándose los trabajos? Y de repente tienen, por ejemplo, herramientas que van calculando los nodos apartados con respecto a un job contra el uso, su carga. Entonces, de repente aparecen cargas por debajo del 3% o 4%. Entonces, no sabemos cuánto es la fracción secuencial, pero sabemos que ese programa en particular no está haciendo uso correcto de los procesadores. Entonces, cuando eso pasa, se le comunica al usuario. Tu programa tiene un comportamiento bajo, tiene una baja eficiencia, entonces lo recomendable es que lo pares y lo vuelvas a revisar para ver por qué está pasando eso. No. Sí, el administrador no puede, eso ya lo tiene que caracterizar el de optimización. Cuando un usuario dice, bueno, mi programa está fallando y no sé por qué, puede solicitarle ayuda a la gente de optimización para que ellos hagan una perfilación del programa y determinar qué está pasando. Pero ya es una tarea posterior. En la fracción serial es un concepto abstracto, ¿no? Pero supongo que hay vicios, ¿no? Hacer loops muy grandes, yo qué sé, ¿no? O no sé, ¿de qué puede depender, pues, este FS? De muchas cosas, del algoritmo en sí mismo, de la naturaleza del algoritmo, de la manera en cómo se está programando. En general, los loops no son tanto el problema es la dependencia de datos. Por ejemplo, yo no puedo hacer B si no calculo previamente A. Por ejemplo, B es igual a A más C y luego D es igual a B más algo, por ejemplo. Entonces, esas dependencias de datos hacen que esa parte no pueda hacerse de otra forma, que no sea secuencialmente. Entonces, si no puedo, como no puedo romper esa dependencia de datos, tengo que buscar otra forma de calcular lo mismo de manera de que se pueda hacer de forma independiente. Bueno, no preveí dar ejemplos, pero por ejemplo, la multiplicación de matrices es trivialmente paralelo porque cada tarea es independiente de las otras. Pero por ejemplo, una simulación donde el tiempo importa, ahí estoy dependiendo, la fracción secuencial depende directamente del paso de tiempo. No puedo simular 3 pasos de tiempo si no he terminado anteriormente. Y ese es un problema asociado al algoritmo. A ver, yo soy muy nueva, estoy haciendo preguntas idiotas. No se preocupe. A ver, la supercomputadora del UNAM, ¿en qué lugar queda en esta categoría?
¿cuántas supercomputadoras o cuáles son las más grandes en México? Y otra pregunta, los 17 megawatts o no sé cuántos consumía ¿Tiene? Sí, es un montón. la China, ¿eso a qué corresponde? ¿Es igual a qué? Es igual, no, ni me lo puedo imaginar. Yo ¿A la tampoco, iluminación de pero la Ciudad de México? ¿A qué? creo que una unidad habitacional durante todo el día, algo así. Ah, bueno, no es tanto. No sé, Eh, o sea, a menos de que sea una unidad habitacional china, ¿verdad? Ahí sí, sí. Me cuesta trabajo a mí también dimensionar, pero es mucha energía. Ajá, son megawatts. Sí, es que es potencia, no es trabajo. Entonces eso lo multiplicas por hora y ya te da los joules que está consumiendo por hora. Sí, 17.8 megawatts, es un montón. No tengo una idea, pero es algo. Yo creo que Ciudad Universitaria consume eso. ¿Perdón? Sí. Todas estas máquinas necesitan sus propias centrales eléctricas. Sí, es algo bestial. Por eso es que ya es un problema y por eso ya no siguen creciendo, porque si estas máquinas ya consumen esa cantidad de energía, pues seguir duplicando su poder de cómputo es seguir consumiendo una cantidad impresionante de energía. Desafortunadamente, el top 500 lo renuevan cada 6 meses, entonces es muy fácil que las máquinas de la UNAM entren una sola vez y después salgan. Entonces, la de la UNAM en el 2006 creo que estuvo en el lugar 300 y tantos. Digo, hace 4 años, cuando se construyó, apareció en el lugar 360 y algo. Actualmente ya está fuera. Ajá. Está el Simvestab tiene 2. Hay una que se llama Abacus, que está aquí en La Marquesa, y hay otra supercomputadora. Creo que es del Simvestab. Hay el Centro de Supercómputo de Querétaro, creo que se llama. También ahí tienen una. Creo que sí, de CONACYT. Sí, el CONACYT tiene un programa que le llama Red de Centros de Supercómputo. Y ahí ahorita hay 10 centros, me parece. La información no estoy muy seguro, pero bueno, hay algunas máquinas aquí. La UAM también tiene una supercomputadora. El Simvestab, de hecho, tiene como 3 máquinas. La Universidad de Puebla también tiene recientemente una. Creo que sí. Si no, es la del Abacus. Okay, gracias. Sí, Abacus. La computadora que tienen allá arriba en la montaña donde están tomando los datos de Hawk, que yo la vi muy grandota, no califica para supercomputadora por lo visto, ¿verdad? Sí. Ah, sí, nada más para almacenaje, no es para estar procesando lo que está recibiendo. Ah, bueno. Comentó, primero que nada, este ranqueo está basado en un cierto tipo de pruebas, ¿no? De un problema lineal. Por eso es muy adecuado, como él dice, son las computadoras quizás más grandes, no necesariamente mejores o peores. Le había pedido que pusiera un ejemplo que finalmente no puso. Por ejemplo, puso la del Milenio, y la del Milenio fue corrida con una computadora que estaba cerca, en el 2005, cerca del lugar 100 o 70, algo así. Y hay otros experimentos que tratan de simular casi todo el universo observable actualmente, que se han usado Titán como al 80% por 5 días o algo así, ¿no? Entonces, depende mucho del problema, puede o no. podemos o no necesitar este tipo de infraestructura. Titán, a manera similar a los grandes telescopios, acepta que uno pueda competir, ¿no? Pero uno tiene que tener algoritmos muy eficientes para poder tener suerte, ¿no? Entonces, parte de la idea de que vayamos aprendiendo a desarrollar aplicaciones eficientes para eventualmente poder competir a este tipo de infraestructura, ¿no? Semiastronómico y semisocial, en el que estoy yo. Nada más, uno de los ejemplos de distribución grid es lo que ha hecho SETI. Sí. Que SETI está buscando las señales extraterrestres y entonces tiene una red de usuarios que de la noche dejan su computadora prendida y SETI las aprovecha para estar trabajando con ellas en la noche, un fin de semana, lo que sea. Cuando no le está trabajando el usuario, lo está usando la red. Nada más era para darte un ejemplo astronómico, nada más. Sí.
Hoy en día, ¿con cuántos procesadores, cuánta memoria se considera una supercomputadora? Eh, Creo que es algo bastante sui generis. Básicamente es el uso. Por ejemplo, en Degesca se acaba de hacer una adquisición de un rack y eso son 52 nodos, me parece, o algo así, con 10 cores por CPU, son 20 cores por gabinete. Son como 300 la suma, más o menos. Puede ser que me equivoque, pero bueno. El chiste es que ese pedazo de máquina se va a agregar a la supercomputadora. Y eso en sí mismo ya puedes considerarla como una supercomputadora. Sí, es un poco sui generis. Digo, si nos comparamos contra las 500, sí estamos. Pero si tú tienes un rack que vas a hacer uso exclusivo de procesamiento de datos, eso lo puedes considerar como tu supercomputadora. O sea, digo, nada más hay que tener claro, es una cosa de oferta-demanda, ¿no? Entonces, Titán puede tener, qué sé yo, 3000 procesadores, pero hay 1000 proyectos ahí. En Mistly, ahorita, si mal no recuerdo, son 140 proyectos que se dividen todo el tiempo. Entonces, también, si hay pocos usuarios, entonces, ¿no? Un poquito agregando a eso, pero es cierto que hay mucha demanda, pero tanto en Mistly como en Titan, digamos, si uno demuestra que puede usar eficientemente una parte importante de la computadora, hay trabajos como estas inversiones del Hack que simulan como 2 gigaparsecs, ¿no?, de la estructura para estos sorbets que se están preparando como el LSST y logran usar como el 80%, ¿no?, de Titan para ese tipo de cosas. Nos han contactado la gente de Supercómputo diciendo, bueno, si tienen un proyecto que pueda utilizar buena parte de Mistly, el problema es que no somos tan buenos, ¿no?, haciendo suficientemente eficientes los algoritmos, pero espero que eventualmente lo logremos, ¿no? Con relación a esto que está ahorita muy de moda, los híbridos, o sea, CPUs y GPUs. Entonces, ¿podrías decirnos un poco sobre cuál es la ventaja de hacer estas arquitecturas híbridas? Bueno, la ventaja es aparentemente un incremento significativo de poder de cómputo y una disminución en consumo energético. Es una tarjeta coprocesador. En la computadora tiene slots, uno mete ahí una tarjeta más y esa es como meterle una mini computadora. Son las que se usan para los videojuegos, ¿no? Básicamente. Bueno, es que como Xeon-Phi también es una de coprocesamiento y no es una tarjeta gráfica, por eso. En principio, la ventaja es es mucho más barato y disminuyo el consumo energético. Entonces, la ventaja es que aparentemente yo puedo aumentar mi poder de cómputo terriblemente. De hecho, en una presentación alguien hablando de GPUs decía, actualmente en una workstation puedo meter 4 Teslas y ya tengo el poder de cómputo de Kambalam. No es tan así. El poder bruto dice que sí son equivalentes, pero ya a la hora de programarlo ya no es equivalente. Las GPUs, las tarjetas de coprocesamiento, son de streamings, entonces básicamente son muy simples en cuanto a cosas complejas que pueden procesar, solo pueden hacer multiplicaciones, sumas, bueno, operaciones aritméticas y las hace muy bien y muy rápido. Entonces, si un problema tiene esa forma single instruction multiple data, es decir, puedo hacer la misma instrucción sobre un montón de datos, las GPUs ayudan un montón, pueden uno hacer un procesamiento muy rápido, mucho más rápido que en una supercomputadora. Entonces conviene hacer programación híbrida. Pero hay problemas que no se pueden llevar a ese esquema y no son tan eficientes, entonces tarda uno mucho en hacer ciertas consideraciones y conversiones. El otro problema es la memoria RAM. Si yo necesito gigas o teras de RAM, en una GPU lo más que se tiene creo que son 10 gigabytes de memoria RAM. Entonces, si es suficiente, se puede resolver el problema en esa GPU. Si no es suficiente, entonces ya tengo que usar 2 o más. Si sigue siendo mi problema muy grande y no cabe ahí, pues bueno, ni modo, tengo que usar. Lo ideal, usar MPI, OpenMP y CUDA. O sea, programación híbrida a esos 3 niveles. Usar la supercomputadora de la UNAM, ¿qué tenemos que hacer? Como investigadores hacen una propuesta de proyecto y mandan la solicitud. La convocatoria se abre no me acuerdo si cada 6 meses o cada año. Ahorita acaba de abrirse, entonces el proceso de selección de proyectos ya pasó, fue en febrero.
me parece que al comienzo del semestre del lectivo es cuando se lanza la convocatoria y se invitan a los investigadores a que si tienen un proyecto que crean que pueda hacer uso de supercómputo, lo justifican mandando la idea del proyecto, la idea de una estimación de cuántos recursos van a utilizar y bueno, si el comité evaluador lo acepta, se le da al usuario un nombre de usuario y contraseña para que se pueda conectar. Un poco continuando con la respuesta a la pregunta de Vladimir, quería añadir también, no sé si puedes mostrar la lista de las primeras. Bueno, creo que ya no. se descargó, pero bueno, de las primeras, las listas de la parte de arriba de la lista, casi todas son computadoras híbridas. Creo que la K-Computer no estoy seguro si tiene aceleradores, pero todas las demás sí tienen este esquema híbrido. Y de hecho la tendencia es que van a ser por lo general esquemas híbridos, ¿no? Entonces, vale la pena, digamos, desarrollar esa habilidad. Y la otra, ahora que se mencionó lo del grid, apenas está muy incipiente, pero la idea es desarrollar, ¿no? Una herramienta, ¿no? Se está trabajando junto con la unidad de cómputo para desarrollar, ¿no? Una herramienta similar para que aprovechemos mejor, ¿no? Nuestros recursos en el instituto. ¿Estás contratado aquí en el IA, Julio? Sí. Te queremos aprovechar, pues, ¿no? Justamente. ¿Cómo nos apoyamos en ti los que hacemos? ¿Dónde estás? Okay. ¿Cuándo llegaste? Es que no sabemos. Ok, llegué hace 15 días. A partir del 15 de febrero empecé a laborar aquí en el instituto. Estoy en el cubículo 209. Mi especialidad es optimización. De administración soy bastante malo, lo confieso. Entonces, ondas de cómo se administra una supercomputadora soy algo torpe. Entiendo algunas cosas y si tienen dudas de ese tipo trataré de resolverlas. En concreto, mi función es apoyar a desarrollar algoritmos para que funcionen bien en paralelo. Códigos, algoritmos, caracterizarlos, perfilarlos, depurarlos y optimizarlos. Entonces, si ya tenemos un código que usamos en paralelo y así, tú nos puedes ayudar entonces a caracterizarlo y determinar qué tan bien hecho está. Ah, perfecto. ¿Y hay que mandar correo a CADAC, algo así, o nada más? Pueden irme a visitar a los 109. Sí, bueno, la idea es, por ejemplo, quien ya tenga una herramienta, ¿no? Sofisticada, desarrolla que quiera ya sea caracterizarla, optimizarla, eso puede ser algo muy simple o puede ser algo que requiera, como mencionaba él, mucho trabajo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas vamos a sacar una convocatoria a la CADAC para que la gente nos diga, ¿no? Bueno, para que podamos ayudarlo a administrar ese tiempo, ¿no? ¿Qué fracción de su tiempo puede usar para apoyar? Hay gente que quiere asesoría para storage eficiente, hay gente que quiere asesoría para optimizar códigos, entonces un poco para que su tiempo esté, digamos, que no esté saturado, digamos, lo vamos a manejar a través de una convocatoria. Pero justo es lo que queríamos discutir con los usuarios interesados. Él ha participado en talleres que ofrecía DGTIC, ¿no? Sobre diferentes técnicas de cómputo paralelo, del perfilado. De hecho, en el ISUM pasado, ¿no? Diste un taller sobre el perfilado, ¿no? De herramientas, pero como sabemos que nuestra comunidad es heterogénea en experiencia también, es posible que se ofrezcan talleres con cierto número de horas sobre diferentes CUDA, MPI, OpenMP, perfilado, pero también es posible, surgió la idea de crear una especie de seminario periódico donde se discutan los usuarios, digamos, y nosotros definamos el tema y periódicamente se discutan ciertos puntos, ¿no? No sé si, por ejemplo, tú que tienes interés o los demás puedan opinar qué preferirían, ¿no? Al respecto, si que se ofrezcan talleres de cierto número de horas muy puntuales o crear una especie de seminario periódico que pueda ir cambiando, todos de temas de supercómputo, pero que pueda ir cambiando el tópico de acuerdo al interés. No sé qué nos pueden decir. Pues no sé, yo considero que quizás algo híbrido, algo intermedio, es decir, que sea como seminario, pero que de acuerdo al grado de interés y a los participantes, podría decidirse. Por ejemplo, el siguiente seminario va a ser básicamente como un taller, ¿no? O sea, los siguientes 2 seminarios, por ejemplo, vamos a tratar tal punto concreto, que aquí, perdón, otra vez tu nombre. Julio César. Julio César, ingeniero César, otra vez nos
nos dé primero una especie de introducción sobre esto, un poco más con pizarrón, ¿no? En cierta forma, y luego pues discusión en torno a eso. Entonces las dos cosas que funcionen de las dos maneras. En principio puede ser seminario, pero a veces cuando haya temas muy concretos que se define hacer una especie de taller, ¿no? Y también quizás algunos otros que puedan compartir y también explicar algunas cosas, ¿no? Ok, entonces quizás buscaremos… bueno, ok. A lo mejor convendría comenzar con su especialidad, que es paralelización de códigos, ¿no? Es el arranque, pues, ¿no? Del uso de supercomputadoras al final. O quizás como una introducción, ¿no? Al cómputo paralelo o algo así, y luego ya. Ok, entonces pues mandaremos un mensaje para ponernos de acuerdo tiempo, horarios y cosas. De ese O sea, a mí me estilo. parece muy bien entonces esto de CADAC, pero también si pudiera haber algún horario de atención, digo, igual no diario, pero sí algún momento en el que no tengamos como que tener que hacer todo ese trámite burocrático que podemos tocarte y así de, oye, estoy aquí con algún problema, que hubiera también esa opción. En general estoy en el 209 de 9 a 4. Entonces, pues bueno, en función de qué tan complicado sea, ya podríamos definir un horario. Ahorita, provisionalmente, digo, en lo que generamos el esquema. Pues bienvenido. Gracias. Bueno, Ok, pues agradecemos otra vez a Julio. Gracias.